Bien, vamos a ver un vídeo muy cortito, es un fragmento solamente de un vídeo. Algunos quizá lo conozcáis, yo creo que la mayoría no, pero porque algunos no sois tan veteranos como yo. El fugitivo. Estelarizada por Eddie Jansen como el fugitivo. Con las actuaciones de Claude Akins, Joanna Moore y Ray Pink. Hoy presentamos Nunca dejes de correr. Nunca dejes de correr. El fugitivo. Primera. Lo vamos a echar de menos. ¿Qué? Casi todos los trabajadores en los campos se van. Nadie los recuerda después. Hombres como usted provocan nostalgia, ¿verdad, doctor? No me quedo mucho en un solo lugar. Nunca en un solo lugar. Esa es la primera regla para un fugitivo. Nunca dejar de correr. Siempre con la pesadilla y el miedo de que un día la cacería lo pueda encontrar. Un día. Tal vez ahora. Ahora tenemos compañía. Parece que estos tienen mucha prisa. Levanta tanta tierra como para sembrar en ella. Vamos, nadie te detiene, pasa. ¿Cuál es la prisa? ¿Tiene un neumático sin aire o qué? ¿Trabajaba usted en el campo? ¿Esa que llaman roca? Ah, sí, pero es un apodo. Yo conducía una ambulancia. Hay un enfermo, un niño. ¿Sabe primeros auxilios? Sí. Por favor, doctor, lo necesitamos. No llevará muchos. Oiga, ya le dije que no soy doctor. Si es serio, hay un doctor en el pueblo. Ya lo llamamos. Está en una emergencia y le pagaré lo que me pida. No es entero. Bueno, ¿a dónde quiere? Bueno, podríamos estar viendo todo el capítulo, no hace falta. No lo llevaré después. Solo vea al niño. Ya puedes cortar. Sí, ¿Qué sí. me sucede? Bien, esto es una serie de hace cerca de 60 años. Yo lo que recuerdo de esta serie son las orejas del fugitivo que tenía el actor, tenía unas super orejas, pero es una serie muy famosa que aquellos que en aquella época podíamos ver la televisión en blanco y negro, pues pudimos seguir la historia de este hombre, de este doctor, acusado falsamente de haber matado a su esposa y iba en busca del manco. Años después, hace quizá unos 20 años, se hizo un remake con Harrison Ford, hicieron una versión, una película. El fugitivo. Vamos a hablar de un fugitivo íntegro. Hubo un hombre que en una etapa de su vida tuvo que vivir huyendo, escondiéndose entre las montañas, ocultándose en el desierto. Fue un fugitivo. A lo largo de la historia siempre han habido hombres y mujeres fugitivos, ¿verdad? Que han tenido que huir de algo o de alguien, con razón o sin motivo, ¿no? Es la realidad de personas que un día toman la decisión de esconderse
porque su vida o bien corre peligro, como ocurre en tantos casos de mujeres que tienen que huir de maridos o parejas violentas, o personas que temen ser juzgadas por causas realmente delictivas. Durante un tiempo había sido esta persona de la que voy a hablar ahora, había sido una persona muy apreciada incluso en el círculo íntimo del rey, hasta el punto de que llegó a casarse con una de sus hijas. Había formado parte del ejército, de los generales del ejército de este rey. Además, había sido una fuente de inspiración para las decisiones de su rey, quien, por cierto, este rey sufría profundas depresiones y arranques violentos. Aquel hombre, joven pero valiente, empezó a ser alguien molesto para el rey. Su valor, su integridad, sus cualidades, el reconocimiento de la propia familia del rey, que veían que era una persona excelente, e incluso el reconocimiento de parte del pueblo, pues empezaron a provocar los celos del rey y un odio prácticamente asesino hacia aquel joven. Y por lo tanto, aquel joven tuvo que salir huyendo, convertirse en un fugitivo. Qué malos son los celos, ¿verdad? Qué malos son los celos. Y cuántas barbaridades llegan a provocar. Por desgracia, tenemos noticias tristes noticias de personas que agreden, dañan y llegan a matar por el tema de los celos. Pero dice la historia que aquel hombre que huyó no quedó solo, no fue un fugitivo solitario. Cuenta la historia que muchos, incluso familiares y amigos y gente de su alrededor, le quiso acompañar, de tal manera que no tuvieron problemas en acompañar a ese fugitivo y crearon realmente una auténtica banda, por llamarlo de alguna manera. Dice la historia de hasta de unos 400 hombres. Así que era un fugitivo acompañado, no era como el Dr. Kimball de esta serie. Pero menuda pandilla de marginados. Habían convictos, habían depresivos, habían desarraigados de la familia, pero escogieron a ese hombre como su jefe. Y durante un tiempo estuvieron viviendo en cuevas, viviendo en el bosque, mientras eran perseguidos por el rey y su ejército. Un día, en su desesperación por encontrar al fugitivo y su banda, que con el tiempo se fue convirtiendo, como decía, en un pequeño pero exitoso ejército, el rey escogió, nada menos, quiso acabar con aquel hombre y quiso reunir todo su ejército, más de 3.000 hombres, para poder localizar y matar, perseguir y matar al fugitivo. Claro, no estoy hablando de Robin Hood, no estoy hablando de ninguna historia de los confederados de los Estados Unidos cuando acabó la guerra de la independencia ya sabéis, estoy hablando de una historia que se halla en la Biblia, que la hallamos en primer libro de Samuel, capítulo 24. Así que aquel joven fugitivo era, ya sabéis quién, era David. El que un tiempo atrás se enfrentó al gigante Goliat, aquel fugitivo que había sido tan apreciado por el rey Saúl. El rey Saúl, que fue el primer rey ungido por Dios a través de Samuel, que fue el primer rey de Israel, coronado con el permiso de Dios y además con el interés de todo un pueblo para tener su rey. Aquel rey se había convertido realmente en alguien dañino, perjudicial y totalmente fuera de sí. Aquel rey, que tuvo el apoyo de Dios en el principio de su reinado, empezó a vivir una vida de desobediencia. Aquel rey
de ser un ungido de Dios, empezó a vivir de espaldas a Dios, hizo un cambio tremendo, un cambio pero para peor. Aquel rey es el que estaba persiguiendo al joven David. David, a quien al principio todo fueron honores, privilegios, pero acabó convirtiéndose precisamente en el centro de las envidias y de los celos de ese rey. La envidia siempre trae trágicas consecuencias. Yo os animo a ir al primer libro de Samuel, capítulo 24, para tener delante la historia que vamos a estar viendo algunos aspectos. Pero Dios tenía un plan para ese pueblo, y Dios, aun sabiendo que Saúl lo estaba haciendo fatal, Dios ya estaba preparando el sustituto, que era nada menos que David. David dice en el capítulo 18 de Samuel, primero de Samuel, capítulo 18, versículo 5, salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, dice, y David se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y David era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Así que David realmente se convirtió en un hombre aprobado por los demás, aprobado incluso por los que eran siervos del propio rey. Dice en los versículos 14 y 15 también del capítulo 18, y David se conducía, quiero señalar esto, David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Y hay que destacar el carácter de David en esos momentos, teniendo él el favor de la gente, el favor del pueblo, incluso de la familia del propio rey. Él se conducía de manera prudente. Y Saúl empezaba a tener temor. Vamos a leer alguna parte, o vamos a leer el capítulo 24, porque así tendremos todos una idea de lo que ocurrió. Es una escena tremenda que refleja precisamente este carácter de prudencia. Leo así, capítulo 24 del primer libro de Samuel. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos y le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engat. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Se podemos imaginar toda esa escena. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: ¡Mi señor, el rey! Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal?
He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a caza de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será el juez, y juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Qué historia, ¿verdad? La conocéis, algunos de vosotros me imagino que la habréis leído en alguna ocasión. Saúl llega a la cueva donde está David y su banda de ejército. Él no lo sabe y se dispone a descansar. Allí en el fondo de la cueva, asombrados, expectantes, a ver qué va a pasar, asustados también, están los hombres de David, ven su oportunidad de sacarse encima al enemigo, de acabar con su máximo enemigo, matándolo. Incluso, según ellos, interpretan, y aquí viene algo interesante, interpretan, según ellos, que Dios lo ha puesto ahí a Saúl para cargárselo, para matarlo. Ya no serían más fugitivos, ya no tendrían que seguir escondiéndose. Era la oportunidad de acabar con su enemigo. Y una vez más vemos como muchas veces se usa el nombre de Dios de manera, como dice la Escritura, usan el nombre de Dios en vano, y cómo fácilmente y a la ligera decimos que Dios hace y deshace. ¿Cuántas veces erróneamente decimos que Dios ha permitido esto o aquello, ¿verdad? Lo decimos de una manera ligera. O que Dios quiere que hagamos y deshagamos sin tener en cuenta su palabra. Porque es nuestra opinión, es lo que creemos que Dios dice o hace. Cuidado con los consejos fáciles. Cuidado con las falsas interpretaciones que otros o incluso nosotros mismos podamos llegar a hacer. Y que metemos al Señor por medio cuando el Señor no tiene nada que ver con las acciones que están ocurriendo. Cuidado que no hagamos como aquellos hombres que intentemos dar buenos consejos y en realidad no se está ajustando a la palabra de Dios. Ha mencionado, dice que David sigilosamente se acerca hasta el rey Saúl con un cuchillo en la mano y se llega hasta donde está durmiendo Saúl descansando y le corta un trozo del manto. Los hombres están esperando que le corte el cuello, no el manto.
apenas corta ese trozo. Lo hace con sumo respeto. David no lo hace para demostrar que podía haberlo hecho. Dice que toma con mucho temor, corta eso, sabiendo que Saúl es un rey ungido, es el escogido por Dios, y por lo tanto no tenía ningún derecho, David no tenía ningún derecho en hacer daño a Saúl, porque era el escogido, había sido ungido por Dios. Por lo tanto, su mano no podía tentar contra alguien a quien Dios había puesto como rey sobre el pueblo. En el capítulo 10 del primer libro de Samuel, vamos al capítulo 10, hallamos el acto sagrado de la unción. Capítulo 10. Este es el agua bendita que todos los domingos prepara Encarna para aquellos que compartimos la palabra. Es una bendición. Agua bendita, porque bendice. En el capítulo 10 dice, capítulo 10, versículo 1, tomando entonces Samuel una retoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo a Saúl: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Fue el momento clave en el que Samuel, por dirección del Señor, unge, derrama ese aceite sobre la cabeza de Saúl. La unción con aceite era un símbolo de la presencia del Espíritu de Dios. Si leyéramos el resto del capítulo veríamos como el propio Saúl nos habla de que es tocado por el Espíritu de Dios. Incluso es tratado como profeta, puesto que va a ser alguien que va a interceder y cuidar del pueblo. Saúl fue el ungido de Dios para ejercer con autoridad, esa autoridad delegada de Dios sobre el pueblo. Así que David era bien consciente de la importancia de la persona de Saúl, aunque Saúl ya no estaba siendo aquella persona a la que Dios había ungido. Y eso nos habla de una catadura, de un carácter excepcional que en esos momentos David estaba dando la talla. Nos habla, por lo tanto, de integridad. Dice Proverbios, capítulo 28, versículo 18, que el que en integridad camina será salvo, pero el de perversos caminos caerá en alguno. Esa palabra, integridad, quería remarcarla en esta mañana. David, ya sabemos, no fue un superhéroe, no hay ningún personaje de las Escrituras que sea un superhéroe. A veces sí que, a veces en los campamentos o en la escuela dominical, pues se presentan a algunos personajes como héroes, ¿no? David no fue un superhéroe, pero sí, se enfrentó al gigante, se ha recordado esta mañana, al gigante Goliat, a quien derribó con una piedra, se enfrentó a leones para defender a su rebaño, llegó a ser el mejor rey sin duda de Israel, compuso las canciones más hermosas con las que alababa a Dios y que todavía nosotros seguimos cantando, ¿verdad? Ha sido de inspiración a millones y millones de personas, pero también cometió grandes errores. Y por lo tanto Dios tuvo que restaurarle en más de una ocasión. Pero la experiencia en aquella cueva fue clave para demostrar hasta dónde llega la integridad de una persona. Él no cedió ni al daño ni a la venganza que podía haber estado experimentando y que estaba experimentando en esos momentos. David no cedió tampoco a la presión de sus hombres, a la influencia que podía recibir de sus propios hombres. Tampoco cedió al consejo equivocado de aquellos que deseaban la muerte de Saúl. Podría haber sido influencia, de verdad. Y tenía muchas razones para hacerlo. Así que otra vez recuerdo, cuidado con los buenos consejos. Consejos de los colegas, consejos incluso de otros hermanos que a veces nos apresuramos a decir cosas que quizás no deberíamos decir porque no se ajustan a la palabra de Dios. La integridad
la integridad es tener convicciones de lo que es justo. La integridad es tener seguridad de aquello que es santo, de aquello que es bueno, que es apartado. La palabra integridad viene del latín, tiene varias significaciones, pero la raíz de integridad es intacto, algo que es intacto, que es puro. Se usa mucho también en relación, por ejemplo, con la virginidad, ¿no? La integridad. Es una palabra asociada a honradez. Integridad está asociada a honestidad, a respeto por los demás, a responsabilidad, a control emocional, a respeto por uno mismo. Integridad significa también lealtad, disciplina, firmeza en las acciones. Dice el Salmo 33, versículos del 1 al 3, que dice la palabra: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio de cacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Así que cuando estamos alabando al Señor, cuando estamos adorándole a Él, es bueno que hagamos revisión de nuestra integridad. Proverbios capítulo 19, versículo 1 dice: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Quizá el paradigma de la integridad lo hallamos en la persona de Job. Capaz de decir en medio de su terrible situación, Job decía: hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Y os aconsejo, esto en el capítulo 27, versículo 5, pero os animo a que leáis o releáis de vez en cuando el capítulo 31 de Job. Capítulo 31 de Job, no lo vamos a leer. Es un discurso que Job revela, se hace un análisis a sí mismo acerca de su propia integridad. El capítulo 31 de Job, por favor, poner ahí un punto de lectura, aunque sea de los 40 días, para leerlo en vuestras casas. Solamente ahora leo versículos del 5 al 8. Dice: si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo, y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Todo el capítulo 31 de Job es como si hicieran una radiografía, ¿cómo se dice eso? Una ecografía, todas las grafías. Él se analiza a sí mismo y dice: Señor, como en la expresión que decía antes, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Y él fue íntegro en medio de las circunstancias más adversas. La convicción de David era que Saúl había sido puesto por Dios como rey, y solamente Dios era quien tenía el derecho sobre la vida de Saúl, no él. David tenía claro que Dios iba a ser y tenía que ser el único juez verdadero. Capítulo 24 hemos leído el versículo 12 de 1 de Samuel. 1 de Samuel 24, 12. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Que sea el Señor quien juzgue, no voy a ser yo el que va a hacer ningún daño contra ti. Así que la integridad de David le llevó en esos momentos a ser responsable sobre lo que Dios ya había determinado, habiendo ungido antes a Saúl. Por eso a veces ocurre que los jueces humanos dictaminan una sentencia, pero Dios tiene otro juicio distinto. En el boletín, habéis visto, supongo, hay una referencia a Watchman Nee. Watchman Nee
en mi biblioteca tengo unos cuantos libros de Watchman Nee. Alguien que durante los últimos 20 años de su vida los pasó en la cárcel, un cristiano comprometido, amante de Jesucristo y del cuerpo de Cristo, y del cual se tienen recogidos unos cuantos escritos, y él fue íntegro en su testimonio. Tenía la oportunidad, cuando estaba en Shanghái y el Partido Comunista ya empezaba a perseguirle, tenía la oportunidad de evadirse y ser un fugitivo, y él decidió quedarse, y posteriormente fue hecho prisionero, hasta que, ya digo, fue condenado a 15 años primero, al final fueron 20 años que murió allí en la cárcel. Íntegros, personas íntegras, personas comprometidas con el Señor, que están dispuestos a hacer caso a Dios por encima de todo. En aquella escena que hemos leído, hay aquí unas expresiones tremendas en el capítulo 24 de Samuel. Dice que cuando sale Saúl de la cueva, sin percatarse de lo que había hecho David, de pronto le oye gritar a David: «Mi señor, mi rey». Y la explicación que le da, hemos leído: «He estado a punto, podría haberte matado, pero no te he hecho nada porque tú eres el escogido de Dios». Dice que entonces el propio Saúl tuvo que reconocer la integridad de David, quien pagó con bien el mal que le había causado. Versículos 17 y 18. Le dice Saúl a David: «Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano». Eso es una de las locuras de Dios. Esa es una de las locuras del cristianismo. La venganza, el devolver mal por mal, el ojo por ojo y diente por diente, forma parte del corazón humano. Pero cuando el Espíritu de Dios toca la vida de un hombre o de una mujer, ese de pagar mal por mal se ha acabado. Pagas bien por mal. Muchas veces esa expresión, es que si me la hacen, la paga, ¿verdad? Eso se borra del corazón transformado por Jesucristo. El propio Señor Jesús nos presenta un panorama totalmente contrario a lo que dicta el corazón vengativo. El Señor Jesús decía, entre otras muchísimas cosas: «Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos». Así, yo no sé si alguno de vosotros tiene un enemigo. ¿Quién es tu enemigo hoy en día? ¿Quién está en contra de ti? ¿Quién te desea el mal? ¿Quién te está fastidiando? ¿Quién está en contra de tu fe? Pues a ese hay que amarle. No, que es el diablo. El que está en contra de nosotros es el diablo. Bueno. Nuestros enemigos somos nosotros. No, pero hablamos de las personas. Personas que están esclavas del diablo. Personas que están como nosotros estábamos antes. De hecho, y por eso lo menciono también en el artículo, porque hay tantos países donde los cristianos son perseguidos. Satanás está detrás, sin duda, pero aquellas personas todavía tienen que ser amadas porque Dios les ama. Fijaos, Dios ama a los pecadores. El cristianismo nos marca una manera de funcionar diametralmente opuesta a este mundo, y eso lo hemos de reconocer. Un estilo de vida de perdón y de reconciliación. Por ejemplo, Pablo nos reta a una vida contraria a la venganza, al devolver bien por mal. Seguramente que tenemos muchos motivos para pensar que alguien te ha hecho daño. Yo creo que en nuestra historia personal, cada uno de nosotros podemos recordar que alguien nos ha hecho daño, o nos está haciendo, o que tú has hecho daño a alguien. Pero tenemos el texto de Romanos, capítulo 12,
donde es un mazazo a nuestra conciencia, en Romanos capítulo 12, versículos del 14 al 21. Romanos 12, versículos del 14 al 21. Fijaos lo que Pablo, guiado por el Espíritu, dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tenemos a nuestro Señor como modelo de integridad. Estamos hablando de este fugitivo íntegro, ¿no? ¿Dónde está el secreto para vivir en integridad? ¿Dónde está? Porque cuando nos miramos al espejo, pues vemos que no somos los íntegros que nos gustaría ser, quizá. Para vivir con convicciones honestas, para cambiar estas actitudes, yo solo tengo una respuesta, que es mirar al ungido, mirar a Jesús, mirar al Mesías. Es el modelo, es el patrón para entender y vivir ese estilo de vida de integridad. Tenemos que fijarnos en la persona del Señor Jesús. Aquel que cuando estaba entregando su vida en la cruz podía decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, que había sido azotado brutalmente, que había sido insultado, desnudado, humillado, juzgado injustamente, clavado dolorosamente en un madero, todavía estaba pidiendo perdón por sus enemigos. El apóstol Pedro lo resume en estas breves palabras. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 24. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Os acordáis lo que hemos leído antes de David? Al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cristo padeció por nosotros. Todo dolor, toda injusticia, todo rechazo lo experimentó Jesucristo. Él nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas, no para contemplarlo desde lejos, como en las procesiones, esas que hace determinada confesión religiosa. Jesucristo no es para mirarlo a la distancia, es para seguirle, es para imitarle. Él era la verdad en estado puro, no hizo pecado, no respondió con maldición. Es esa respuesta totalmente contraria a nuestra naturaleza natural, pecaminosa. Él llevó nuestros pecados, cargó nuestra culpa, y estando nosotros muertos, ahora vivimos en la justicia. Así que justicia vamos a buscar, la que nos condena o la que nos lleva a la vida eterna. Bien, el propio Saúl tuvo que reconocer la integridad de David. En el capítulo 24, versículo 20, dice: y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, le dice Saúl a David, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Él llegó a tener conciencia de quién iba a ser realmente su sucesor, iba a ser David. Aquellos que toman la decisión de seguir a Jesús, aquellos que tomamos la decisión de vivir en integridad, de buscar la bendición en lugar de la maldición, de aquellos que estamos caminando
buscar el agradar a Dios, dice que recibirán el gozo de vivir formando parte del reino de Dios. Dice la palabra del Señor, que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y como tales debemos de vivir. Porque no es que seamos mejores que nadie, sino porque nos mantenemos firmes en la fe puesta en Jesucristo. Acaba la historia del capítulo 24. Dice que después de esta experiencia, versículo 22, capítulo 24, 22, dice: entonces David juró a Saúl lo que le había pedido. Dice: y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Después de esta experiencia, fueron al refugio, continuaron al lugar en el que era firme para ellos, en el que era protección. Así que yo creo que así estarás y estaremos cuando tú tomes la decisión correcta de vivir en vida una vida íntegra, una vida apropiada según el plan de Dios. No importa que seas un fugitivo, no importa que otros te persigan o no te traten bien, lo que importa es que tú seas una persona, yo sea una persona íntegra, porque hemos tomado la decisión de seguir a Jesucristo. Él es el refugio fuerte, Él es la roca de la salvación. Por eso, no te quedes en la cueva y sube a la montaña. Que el Señor nos bendiga. Que la historia esta parte de la historia de David sea de inspiración para vivir vidas íntegras. Y eso traiga bendición para tu vida, para mi vida y para aquellos que nos rodean. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?